Si eres creativa, inconformista y quieres dar lo mejor de ti al mundo, bienvenida a Emergencia Creativa, el podcast para impulsarte a desplegar tu potencial. Soy Sonia Esplugas, más conocida como La Esplugas. Soy mentora de creativos, llevo más de 20 años viviendo de mi talento y he acompañado a decenas de creadoras de todas las disciplinas a hacer emerger su creatividad, a ponerla al servicio del mundo y a convertirla en su modo de vida. Mi misión es inspirarte a recuperar tu poder para ser más tú que nunca y vivir una vida de creación sin límites. ¿Estás lista? Empezamos. Creadora, muy bienvenida a un nuevo capítulo de este podcast. Espero que te encuentre muy bien. Por mi parte, estoy entrando en mi tercer trimestre de embarazo. Así que es un momento en el que, pues más que nunca, es vital para mí concentrar mi tiempo y mi energía en lo verdaderamente importante. Y justamente esto es lo que quiero tratar en este capítulo. Quiero hablarte del movimiento que a mí me llevó a elevar muchísimo mi calidad de vida. ¿Cómo? Pues concentrando lo que sabía. Fui multiplicando año a año mi facturación hasta llegar a multiplicarla por más de 10. Y si te estás preguntando si este movimiento aplica para ti también, la respuesta es radicalmente sí. Y no solo eso, sino que te he preparado una invitación, una masterclass gratuita para que entiendas cómo puedes aplicarlo sin esforzarte más, con lo que ya haces, con lo que ya tienes, con lo que ya sabes. Y te voy a dejar el link en las notas del episodio. Y si tienes para apuntar, te lo digo también por aquí ahora mismo. Es soniaesplugas.com/concentra. Y esto es lo que vamos a tratar hoy, este movimiento de concentrar. Para mí, este es un movimiento que realmente tardé muchos años en aplicar y que mirando atrás veo que ojalá me hubiera dado cuenta antes de ello, pero bueno, todo llega cuando tiene que llegar. Y dicho esto, para que entiendas el antes y el después de este movimiento en mi camino, te propongo viajar conmigo más de 10 años atrás, al año 2012. En ese momento de mi vida justo estaba dejando atrás la ilustración y estaba volviendo de Buenos Aires a Barcelona. A muchos niveles sentí que esta vuelta implicaba casi empezar de cero. Por ejemplo, en lo laboral, en Buenos Aires, parte de mis ingresos venían de la ilustración y otra buena parte de mis talleres de dibujo quedaba principalmente en mi casa. Y como estaba dejando atrás la ilustración, en este movimiento de volver a Barcelona, decidí apostarle a hacer crecer mi propuesta de talleres, mi propuesta formativa de dibujo, que aún no tenía para ese entonces un nombre fijo. Lo empecé llamando Taller de Dibujo Experimental. Más tarde fue Dibujo Auténtico, hasta que se terminó consolidando con el nombre 33 Maneras de Dibujar. Y a pesar de ser una propuesta que tenía bastante consolidada a nivel estructural y a nivel creativo, pues lo que me encontré es que el público de Barcelona era distinto. Para empezar, en Barcelona no era habitual, ni que yo sepa sigue siendo ahora, ir a casa de alguien a tomar un taller, así que tuve que alquilar un espacio, que me acuerdo que era en el barrio del Raval, y empecé a anunciarlo a conocidos, a colgar carteles en la calle, que se hacía entonces, a organizar clases abiertas, a publicarlo en Facebook y cosas así de esa época. Y de esos movimientos empezaron a llegar las primeras personas que se apuntaron a estos talleres, a estas clases. Y bueno, recuerdo que como yo no me sentía todavía tan segura, daba como muchas opciones, muchas facilidades, entonces algunas personas pagaban por mes, otras por packs de clases y en total recuerdo que empecé facturando algo menos de 300 euros al mes, que la verdad no me daban ni para pagar una habitación, así que andaba un poco frustrada porque en Argentina venía ganando bien.
Pero bueno, como tenía ahorros, no me preocupaba tanto. Y con el tiempo lo que hice fue ir mejorando la propuesta y darle un formato cerrado de 6 o 7 sesiones con un principio y un fin. Y lo empecé a replicar. Lo fui repitiendo en varios espacios, en talleres de artistas, en coworkings, en escuelas de arte, incluso en galerías. Y funcionaba bastante bien el boca-oreja, así que los iba llenando. Y con este cambio de formato más cerrado, de dar como clases sueltas a dar un recorrido de principio a fin en que las personas pagaban todo antes de empezar el taller, ya empecé a triplicar ganancias y a acercarme a los 900 euros al mes. Que bueno, en ese momento aún no me daban para vivir holgadamente, pero sí para empezar a cubrir gastos mínimos en ese entonces. ¿Pero qué pasó? Pues que me cansé de dar siempre el mismo taller de 6 o 7 sesiones de mi 33 maneras de dibujar y empecé a generar variaciones. Entonces creé un taller para empezar a dibujar de cero que se llamaba No sé dibujar, otro de retrato, otro de luz y sombra, otro de color y composición, otro de collage y ahí volvió la dispersión. Y las personas que terminaban, por ejemplo, un taller de collage y querían el nivel 2, yo les decía que ya no lo iba a repetir, que me apetecía dar uno de color. Pues solo por lo que me interesaba a mí y de números, de negocio, de estrategia, nadie me había hablado nada de nada. Así que en esas estaba yo hasta que empecé a trabajar con Juan, que es uno de los mentores que más impulsó mi crecimiento y con quien además más disfruté el proceso. Y Juan me ayudó a ver con más claridad y con mucho cariño que estaba dando tumbos y que tenía mucho potencial por desplegar. Y yo la verdad que me sentía lista para ello. Y entonces le dije que lo primero que sentía que necesitaba era tener un espacio propio. Así que él me enseñó a intencionar muy bien lo que buscaba y a encontrarlo rápido. Y lo que parecía imposible, que era encontrar un local grande, económico y luminoso en Barcelona, se hizo realidad. En 3 semanas y por una de esas casualidades o causalidades de la vida, ya tenía un taller de 80 metros para mí sola al precio que buscaba y rodeado de naturaleza. Que vamos, era un sueño. Y a partir de aquí, Juan me enseñó a dar forma a mi propuesta, a ponerla en valor y a duplicar el precio. Entonces mi espacio, mi local estaba un poco alejado del centro y pensé que quizá costaría que las personas llegaran, pero resulta que esa era otra de mis creencias limitantes que afortunadamente fui aprendiendo a derribar tanto con Juan como con otras formaciones. Total que empecé a dar mi taller en dos formatos principales, que eran el 33 maneras de dibujar y 33 maneras de dibujar un retrato, que era uno de los más pedidos y que yo también disfrutaba más hacer. Y tenía todos los talleres llenos y en ese momento volví casi a duplicar ingresos porque, claro, no perdía tanto tiempo buscando un espacio nuevo, creando una propuesta nueva, difundiendo cada vez algo desde cero. Y yo sé que cuando pensamos en esto, en sistematizar una nueva palabra, creemos que nos vamos a aburrir, que vamos a cortarnos las alas, pero te aseguro que no. Porque lo que yo empecé a hacer es que la variabilidad, mi creatividad, la iba aplicando pues a pequeños detalles que iban mejorando la propuesta y la experiencia. Por ejemplo, empezamos a organizar una cena exposición después de cada taller, que eso pues le agregaba algo muy bonito a la propuesta. Después se me ocurrió organizar happenings de dibujo súper divertidos en mi espacio, que eran gratuitos, en los que algunas personas nuevas además se apuntaban a las nuevas ediciones de los talleres de los 33 maneras. Y en ese momento es que mi proyecto empezó a volverse rentable de verdad.
Y ahí ya sí empezaba a vivir de ello de manera cómoda, tranquila y hasta me quedaba bastante tiempo libre para crear obra y para dar forma a otras propuestas, porque simplemente lo que hacía eran dar 2 talleres por las tardes, algunas tardes en mi espacio. Así que en ese momento volví a contratar a Juan para empezar a sistematizar, a concentrar y a enseñar todo lo que había aprendido hasta entonces. Y él me enseñó a poner en valor de nuevo todo lo que sabía, que la verdad que es algo que nos cuesta bastante hacer solas, porque desde adentro pues solemos dar por sentado lo que sabemos, le restamos importancia, nos aparece la síndrome de la impostora. Y en ese momento de esa nueva propuesta concentrada es que nacieron mis mentorías individuales, que empecé a ofrecer por más de 1.000 euros, que para mí era una auténtica locura, dado que yo no había estudiado Bellas Artes, yo no tenía ningún título aparte del de tecnóloga de alimentos, ni siquiera era coach certificada ni nada de esto, entonces yo pensaba, ¿quién soy yo para ofrecer esto? Y bueno, dudaba de mí, de mis capacidades, como nos pasa a todas, de si realmente sería capaz de acompañar a alguien lo suficientemente bien como para que me pagaran ese dinero y quedaran satisfechos y yo no me sintiera que me estaba aprovechando de nadie. Pero la verdad que la confianza que había ganado trabajando con Juan era tan grande que me permitió empezar a ofrecer este formato de mentorías y para mi sorpresa empezó a funcionar. Y eso que, bueno, pues iban llegando casos diversos, con perfiles diversos, y bueno, acompañé, no sé, a personas que canalizaban mensajes, personas que creaban música y land art, que escribían poesía, que querían crear una compañía de teatro, que en el medio del proceso pues les tocaba atravesar duelos, y realmente empecé a darme cuenta que además de lo trabajado, pues tenía un talento innato para acompañar procesos de este tipo y empecé a confiar más y más y más. ¿Qué es lo que pasa cuando derribas esas barreras y te animas a lanzar una propuesta y el mundo te confirma que sí, que ese es tu lugar, que ese es tu elemento, que eso es lo que, pues lo que siempre has sabido hacer, ¿no? Y realmente es muy, muy satisfactorio. Incluso con el tiempo me fui sintiendo segura y me seguí animando a subir precios hasta llegar a cobrar 2.000 euros por un proceso individual de mentoría. Así que para entonces, imagínate, había vuelto a multiplicar mi facturación. Y de todo esto que te cuento, creadora, algunas de las cosas pueden parecer magia, pueden parecer suerte, ¿no? Pero lo cierto es que lo que hay detrás es un gran trabajo externo e interno que dieron sus frutos en sucesos aparentemente mágicos, como el hecho de encontrar un espacio en 3 semanas, el hecho de llenar todos mis talleres o de multiplicar facturación de manera constante, porque fue algo que no siempre fue así, para nada, y que fui aprendiendo en el camino. Así que esto te lo digo porque esto se aprende. E imagina cómo todos estos movimientos, que en realidad eran un solo movimiento repetido, pues fueron impactando en mi vida, fueron moldeando mi vida, ¿no? Al principio, cuando yo daba talleres sueltos en distintos espacios, en formato mensual, también en un momento di como unos monográficos puntuales, pues no vivía de ello, porque bueno, en ese momento tiraba de ahorros, que por cierto me los pulí cuando podía haberlos invertido, pero tampoco sabía cómo, ese es otro tema. Entonces, bueno, me la pasaba de arriba abajo, cargada de materiales, de cosas, con mucha incertidumbre, con mucho agotamiento, una vida muy agotadora. Y cuando tuve mi espacio propio y ofrecía solo 2 propuestas de manera más ordenada, me sentía tranquila, me sentía segura, confiada, centrada. Me sentía como que estaba en mi lugar.
Y bueno, y ya cuando empecé a dar mis mentorías individuales, que algunas de las sesiones las daba en la montaña que había enfrente de mi taller, pues claro, yo sentía que mi vida era una fiesta, porque bueno, pues vivía bien de lo que amaba hacer, me sentía realmente muy privilegiada. Y claro, todo esto no solo fue aumentando mis ingresos, mi calidad de vida, sino que también aumentó mi autoestima, mi confianza, como te digo, me dio seguridad, me dio calma, y todo esto se empezó a traducir pues en otras áreas de mi vida. Y luego de esto volví a dar un movimiento más que es parte del mismo movimiento del que te estoy hablando, que ahora vamos a recopilar, que es que empecé a dar forma a mi primer proceso de mentoría grupal, que se empezó llamando La Vida Creativa y que luego terminó dando lugar a mi programa grupal online Poderío, Dinero y Creación, con el que volví a multiplicar por 2 mis ingresos y de nuevo mi calidad de vida. Entonces, esto te lo he resumido, muy resumido, porque en el medio, bueno, pues hubo 1000 variaciones, 1000 micromovimientos, 1000 pasito para adelante, para atrás, ¿vale? Pero te lo he resumido de manera bastante ordenada para que entiendas los movimientos. Entonces, analizando esta foto que te cuento, vamos a ver cuál fue el movimiento detrás de todos estos pequeños movimientos que me llevaron a multiplicar por más de 10 mi facturación desde el inicio. Pues el gran movimiento fue dejar de dispersar y de diluir lo que sabía sin ningún tipo de plan y empezar a concentrarlo en propuestas concretas y bien definidas. Primero, mis 33 maneras de dibujar, luego mis procesos de mentoría individual y finalmente mi programa grupal actual. Y este movimiento es el que ha hecho que sienta que realmente estoy aportando algo potente al mundo, porque fíjate que es un movimiento de concentración que me permite realmente impulsar una transformación más poderosa en las personas. Y la consecuencia natural de esto es que recibo mucho amor y mucha gratitud por ello, además de, evidentemente, una retribución económica que me permite vivir con tranquilidad. Y esta tranquilidad no es un detalle, esta tranquilidad lo cambia todo, porque es la que me ha permitido plantearme uno de mis mayores sueños, que es tener un hijo, formar una familia, que es algo que desde la incertidumbre de hace años, pues me hubiera sido muy difícil de sostener. Y si este movimiento que te cuento resuena en ti, creadora, creador, ya sea porque llevas tiempo dando sesiones, consultas, talleres sueltos y notas cierto desgaste o sientes que te cuesta vender lo que haces o te agota estar creando tus propuestas desde cero cada vez, te recuerdo mi invitación a la masterclass gratuita que he llamado Concentra lo que sabes en un elixir, en la que te voy a hablar de cómo puedes hacer este movimiento de dejar de diluir tus saberes y empieces a concentrarlos en una propuesta alineada a ti, que te permita ganar más haciendo menos, con menos incertidumbre y más previsión. El tiempo de acceso a la masterclass lo he limitado solo a 5 días, así que apúntate ya mismo para no perdértela. Puedes registrarte en soniaesplugas.com/concentra. Te dejo el enlace en la descripción. Y fíjate que hablo de elixir, de concentrar lo que sabes en un elixir. ¿Por qué hablo de elixir? Porque para mí un elixir es una pócima concentrada con lo mejor de lo que sabes, con una fórmula concreta y un efecto concreto, como vas a ver que te cuento en la masterclass, así que no te la pierdas. Y bueno, si escuchas este capítulo en otro momento, pues espero que puedas apuntarte más adelante si vuelvo a abrirla o a lanzarla. Y hasta aquí el capítulo de hoy, creadora. Como siempre, gracias por estar al otro lado. Es un placer volver aquí ahora que estoy bajando el ritmo por mi embarazo. Quiero agradecerte
por tu coraje de seguir apostando por aquello que quieres traer al mundo. Y ya sabes, cuídateme muchísimo y que la fuerza creativa te acompañe.